Muy buenas a todos, segunda partida entre Pragnanandha y Fabiano Caruana con los colores cambiados. Trajimos la primera que terminó en tablas y bueno, vamos a ver qué pasa en esta semifinal de la Copa del Mundo. Los relojes ya están en marcha, D4 en el tablero, a lo que se responde con caballo F6, C4, E6 con más desarrollo, caballo F3, antilinzo India y D5 gambito de dama de momento declinado, G3 con la idea de fianchetar el alfil de rey entrando en una apertura catalana, enroque en corto por parte de ambos jugadores y primeros cambios aprovechando que este peón, bueno, pues está ganando un peón, no está controlada esta casilla. Dama C2 y A6 preparando quizás B5, aunque no se llega a tiempo debido a que existe dama por C4. No se juega directamente, ya que a diferencia de lo que vamos a ver a continuación, con este movimiento las piezas negras logran una jugada extra en la que expulsan a la dama. Tras retirarse una casilla como de 3, C2, logran llevar rápidamente el alfil y pelear contra el alfil catalán, ¿no? Por lo tanto, a esta jugada previa de captura existe A4, a lo que B5 complicaría las cosas, ya que tras capturar el peón en B5, el peón de A6 no puede capturar, la torre de A8 estaría cayendo y esto, bueno, pues de alguna manera con este movimiento evita la expansión al flanco de dama Pragnanandha y Caruana, bueno, pues decide no seguir defendiendo o peleando por este peón. Se juega alfil de 7, la idea es llevar, y debido a que no se juega B5 directamente, debido a que está indefensa esta torre, pues típico en estas posiciones es traer el alfil a C6 a sabiendas de que lleva dos tiempos. Dama por C4 ahora sí recuperando el peón y alfil C6 peleando contra el alfil sobre la gran diagonal. Tras estos movimientos alfil F4 siguiendo el desarrollo junto con la dama, bueno, pues cierta presión sobre el punto de C7, alfil D6 peleando precisamente con el alfil y aquí se decide defender con un movimiento, bueno, pues que es dama C1 para recapturar de dama y así no estropear la estructura de peones en caso de que las negras capturen en la siguiente jugada. Capturar para las blancas, bueno, pues significa traer un peón quizás hacia el centro y bueno, pues la partida seguiría por otros derroteros, ¿no? Dama C1 ya en el tablero, H6, quitando fuerza a la diagonal y sobre todo controlando esta casilla de G5, también con algún tipo de salto en algún momento por parte del caballo, en el que en alguna línea se puede incluso buscar mate en H7, antes retirando el caballo de F6, pero bueno, la partida continúa con torre E1, alfil por F3, alfil por F3 y alfil por F4, a lo que, bueno, pues lo mejor, ya que se había retirado la dama a esta posición, es recapturar con la misma y caballo C6, empezando a presionar dos veces a este peón de D4, y en esta posición, bueno, pues no es fácil quizás defender nuevamente el peón, ya que una jugada como E3 parece que no es posible debido a G5 y la dama está atrapada, ¿no? Ambos caballos controlan casillas junto con los peones, por lo tanto no tiene movimientos y sería una pérdida. Por lo tanto, al no poder defender directamente, también podíamos pensar en una jugada como alfil por C6 eliminamos a uno de los atacantes, pero el tema es que tras B por C6 y aun doblándose los peones y estropeando la estructura, torre B8, bueno, pues también parece fuerte tocar a este peón débil y bueno, pues también las piezas blancas se han quitado rápidamente del defensor que tienen de momento, el defensor activo, ¿no? o el mejor defensor de su rey blanco. Y por último, y por verlo, torre de 1 parece un buen movimiento, pero existe E5 defendido por el caballo y tras retirar la dama a E3, caballo por D4. De momento pues se está ganando un peón y alfil por B7 parece que no es del todo bueno, ya que aunque se recupera el peón y se ataca a la torre, existiría caballo F3 con jaque, dando la pieza, pero a cambio ganando la torre con esta descubierta en el siguiente movimiento, aprovechando el no desarrollo de la posición de las piezas blancas. Es por eso que en esta posición lo que hace Pragnanandha es conectar las torres, pero vía 3 y quizás C3 era un movimiento, bueno, pues más recomendado. No obstante, bueno, pues vamos con la partida. El caballo queda ahí un poquito en esa posición pues rara y se responde con G5 atacando precisamente a la dama. Parece que la captura en esta posición era buena idea, ya que nuevamente habría problemas por parte de las negras, por parte de las blancas, en caso, o se meterían en problemas en caso de, por ejemplo, querer
clavar al caballo, ¿no? Que parece bastante feo, pero el tema es que existe caballo por E2 o caballo por F3 en esta línea, ¿no? Bueno, pues ambos movimientos vienen con jaque y tras dama por F3 o peón por. El tema es que la dama se retira a C8 defendiendo el peón de B7 y las piezas negras contrarían con peón de más, por lo tanto quizás no sería del todo bueno. Alfil por B7, bueno, pues las negras también meten presión sobre ese peón tras perder incluso un segundo peón, aunque vamos a ver algo similar en la partida. Y aquí por supuesto que una vez jugado esto, si intentamos presionar de esta manera, ahora sí que este movimiento es bastante fuerte y curiosamente tampoco se puede clavar con la otra torre la pieza, ya que a cambio pues tienes caballo por E2 nuevamente con jaque. Si capturas con la torre, ya que te están ganando la dama, con este jaque pues pierdes la torre de D1. Bueno, cuanto menos bastante complejo. Caballo A3, como decía anteriormente, es lo que se juega y se responde con G5 con ataque sobre esta posición, siendo quizás, como decíamos, un poquito más fuerte caballo por D4, era la primera del módulo. No obstante, Caruana juega la segunda y la partida sigue igualada. La dama se retira a E3 y ahora dama por D4, ofreciendo cambios de damas. Ya en la posición, pues está la posición también pues más limitada para las piezas negras con estos cambios, y alfil por B7, recuperando ese peón perdido, ¿no? Para no perderlo, aunque es verdad que la torre se activa por la segunda, pues Caruana juega torre A7 manteniendo la defensa del mismo, alfil G2 volviendo y torre B8 trayendo presión rápidamente a este peón débil de B2. Tras estas jugadas se ataca el caballo y C5 para defenderlo. A esta captura es verdad que se está ganando un peón, rey F1 mejor que rey H1, ya que hay cierta presión sobre esta pieza, pero el tema es que casi se ha quedado sin retirada, ¿no? No tiene casillas para retirarse, está atacado y existe esta segunda captura por parte de las piezas negras en la que, bueno, pues ganan dos peones, pero a cambio caballo C4, bueno, pues lleva las tablas. La torre blanca, la torre negra no puede mantenerse en la segunda a no ser que se quede en la casilla de C2 defendiendo al caballo. Y bueno, pues parece que hay repetición tanto caballo A3 o incluso caballo E3, creo, llevando, bueno, pues haciendo esta idea y la torre, bueno, pues manteniendo la defensa, ¿no? Y serían tablas. Por lo tanto, estaba en la mano de Caruana conseguir tablas en esta posición. Decide pelear avanzando ese peón a C5, E3 atacando al caballo, caballo B3 con tiempo sobre la torre, torre B1, torre B4 atacando el peón de A4 y al no poderse defender directamente, torre D3 evitando la captura, ¿no? Si capturas cae el caballo, por lo tanto una defensa indirecta. Bueno, Caruana sigue con la presión, torre C7, casi parecido a la partida anterior que vimos. La idea quizás es jugar en condiciones este movimiento, ya que el caballo, bueno, pues deja de tener presión, aunque es verdad que la torre también sostiene un poquito el peón de C4, pero también sostiene al caballo con ataque sobre el otro peón. Bueno, un poquito de follón. Y aquí Praggnanandhaa, bueno, pues tiene que defenderse de la mejor manera. Con este movimiento pues controla la casilla de C4, presión sobre el peón de A6 y rey G7 mejorando la posición del rey, también evitando en algún momento algún tipo de jaque que podría venir, tocando también al peón de A6, aunque es verdad que si se juega a 5 podría quedar defendido, pero bueno, a fin de cuentas retirando al rey, ¿no? Activándolo un poquito. Torre B de 1, este movimiento además de defender indirectamente el peón de A4 sirve para poder doblarse, caballo D5 y tras E4, caballo F6 volviendo. El tema es que el peón queda atacado en dos ocasiones ahora por parte de las piezas negras, aunque la torre está atacada, está atada a la defensa de este caballo, pero bueno, el peón está indefenso y caballo C2 viene con tiempo sobre la torre. Tras estas jugadas se retira a B7, alfil G2 volviendo a la casilla anterior con algún tipo de descubierta en algún momento y caballo G4, bueno, pues para mejorar la posición del caballo de F6 a E5 toca una torre y bueno, pues también bloquea el peón de que se pueda jugar E4 E5 y bueno, pues bastante complejo todo. Precisamente en esta posición permite este movimiento o la captura por parte de las negras que puedan capturar en E5 y aquí
podríamos pensar en un movimiento como torre C3, ¿no? Que parece un poquito más fina. No obstante, difícil también de jugar para las blancas. Caballo A5 retirándose, atacando el peón de B2. Caballo E5 está viniendo, como decimos. B4 sostiene un poquito todo. C por B4, torre por C7 y tras torre por caballo por B4. Esta podría ser una línea por ver toda la dificultad y más líneas que hay, lógicamente, que pasan por sus cabezas, ¿no? E5 ya en el tablero. El tema es que se está atacando a la torre de B7. Caballo por E5, no obstante, entrando en esta línea, ya que, bueno, pues la torre de D3 estaría cayendo, alfil por B7, caballo por D3, alfil por A6 y tras C4, ¿qué se puede hacer por parte de las piezas blancas? Pues Praggnanandhaa realiza la mejor defensa y no es otra que un movimiento brillante que es alfil por C4, quitando la defensa, del caballo de D3. Tras estos movimientos y al haber ganado un peón en esta posición, tras estos cambios de material, Caruana pues hace el mejor movimiento, que no es capturar directamente, ya que bueno, pues se cambian piezas. Es verdad que los peones quizás están un poquito débiles, por otro lado también es decir que están pasados, pero tras estos cambios, por ejemplo, de material, pues de momento las piezas blancas mantendrían peón de más. Por lo tanto, tras alfil por C4, caballo por F2, tremenda la respuesta de Caruana, ataca a la torre y ¿qué es lo que se juega? Pues rey por F2 cambiándose material. También y como última línea aquí en esta posición, por ver otra complejidad o otra posibilidad, caballo por B2, tocando ambas piezas, torre B1 y tras caballo por C4, bueno, pues capturas el caballo en B3 y también pues igualdad, ¿no? Muy difícil todo, alfil por C4, caballo por F2 recupera el peón, se cambia material de esta manera y tras caballo A1 siendo el mejor movimiento, buscando el cambio de caballos, caballo C5 retirándose. Si las piezas negras cambian más material, estos dos peones pasados y ligados empiezan a ser bastante fuertes y aunque hay igualdad, bueno, pues más difícil quizás de mantener la posición. Bueno, es lo que entiende Caruana, que retira su caballo a C5, B3 atacando a la torre, torre B4 frenando el avance de los peones y tras rey E3 activándose, también Caruana empieza a activar sus peones, ¿no? Sus piezas. Rey F6 está llegando, este peón de E6 está pasado. Aquí es verdad que hay doble ataque por parte de las negras sobre el punto de B3 y caballo por B3 existe torre B1 clavando y ahora lo más bonito y tras caballo por A1 para mantener la igualdad hay que capturar en A1. Si ganas la calidad pierdes la partida debido a caballo C2 jaque, ¿no? F5 ya en el tablero, rey D2 retirándose y atacando, bueno, trayendo el rey a C3 y atacando a la torre, F4 buscando cambios y primero rey C3, la torre se retira, G por F4 también las negras con peones bastante avanzados y A5 quizás escapándose la Praggnanandhaa un tema en esta posición. Además era la jugada 40 casi sin tiempo en el reloj y el tema es que aquí había un movimiento quizás interesante, también A5 mantiene las tablas, pero fundamental esta jugada para evitar caballo 4 que viene con jaque y un caballo que además apoya casi hasta la coronación. Bueno, Praggnanandhaa calcula también de lo lindo, juega 5, caballo 4 jaque, momento importante y ya prácticamente la partida termina, pero donde retirar el rey ya que no es fácil. Si se retira esta posición ya que el peón de B3 está defendido por el caballo, caballo F2 jaque es ganador para las piezas blancas. Por lo tanto, rey D3 no funciona. Rey D4 evitando este tema táctico parece que tampoco, ya que torre D8 jaque y la torre pues estaría cayendo a cambio del caballo. Por lo tanto, al no funcionar ni una cosa ni otra, ¿por qué no rey C4? Mantenemos el rey bastante activo para empujar los peones, pero el tema es que las negras tienen torre C8 jaque, rey B4, F3 y a ver cómo se para ese peón, torre F1 y F2. Tras estas jugadas y hacer un movimiento como rey B5, bueno, pues tienes torre F8, el peón queda defendido y en la siguiente jugada está viniendo caballo D2 para controlar la coronación y las piezas negras parece que están bastante mejor. Por lo tanto, es verdad que en una o dos jugadas no funciona nada para Praggnanandhaa, pero el movimiento que viene siendo único y siendo el mejor, pues es bastante de hacer, que es rey B2, una defensa fantástica y estoica, ¿no? El caballo está fatal. En A1, bueno, defiende el peón de B3, pero quiero decir que está mucho mejor centralizado como este caballo, la torre está en primera, labores defensivas y tras este movimiento pues sigue apretando Caruana F3, caballo C2, F2
Con caballo C2, bueno, pues la idea de quizás de venir con el caballo A3 defendiendo la coronación, pero tras F2, torre F1 y E5. A una jugada ahora y comparándolo con la línea anterior a torre F8, pues tienes incluso rey C1 y bueno, pues parece que las piezas blancas tienen todo bastante bien defendido y a ver qué pasa con estos dos peones en el flanco de dama. Por lo tanto, se opta por jugar E5, A6 empujando ese peón y tras caballo C5 llegando a defenderlo con doble ataque sobre el punto de B3. Qué bonito este movimiento. También caballo B4, a lo que continúa la partida con torre A8. El tema es que se puede capturar y las negras, por decirlo de alguna manera, salvarían la partida aunque se está prácticamente coronando. Es increíble, ¿no? Se está dando un jaque. El rey se tiene que retirar además en esta posición a la casilla de A2. Si viene una casilla como pues C2, el tema es que la torre está parando este peón y parece que se está ganando para las piezas negras, pero había analizado o quería traer este movimiento que es tremenda la posición, ¿no? Simplemente torre B4, las blancas coronan y tras este jaque, bueno, pues se cambia material y esto parece tablas ya que, bueno, pues son dos peones o prácticamente puede estar cayendo quizás uno, pero bueno, pues aunque hay calidad parece que se mantiene la igualdad. Bueno, caballo B4, torre A8 es lo que se juega, torre por F2, caballo por A6, se evita el cambio de material, pero en esta posición pues firman las tablas. Todo pasa a los desempates ya que han hecho dos tablas muy bonitas, muy gran defensa, bueno, una presión tremenda por parte de Caruana, por supuesto, pero bueno, pues ya tiene más experiencia, pero Pragnanandhaa con 18 recién cumplidos, que tremenda defensa, ¿no? Se ha cascado. Bueno, por mi parte nada más, hablamos para otros vídeos, un saludo, chao.